pueden recolectar tanto datos cuantitativos como información cualitativa, lo que se conoce como metodologías mixtas o mixturas en la investigación. Entonces, es como la invitación a que tengamos aperturas a lo cuantitativo también. A mí en lo particular me apasiona el enfoque cuantitativo. Siempre he investigado desde este enfoque. Sé que también hay algunos problemas en la investigación que deben ser abordados desde la perspectiva cualitativa. La perspectiva cualitativa es muy compleja, es difícil también. Creo que en cierta medida implica un rigor mayor que un estudio cuantitativo, ¿no? Porque uno puede estar o corre el riesgo de poder incurrir en interpretaciones muy subjetivas y pues ahí se daña el ejercicio de la investigación. Ahora, no quiero decir que mi voz como investigador no sirva, claro que sí, y en la investigación cualitativa, supremamente importante, pero a la hora de interpretar sí quizás se pueden correr un poco más de riesgos que en lo cuantitativo, ¿sí? Mm, bueno, no, a mí quisiera como dedicar 2, 3 minuticos como para que me cuenten un poco acerca de su percepción en cuanto a lo estadístico, en cuanto a lo cuantitativo, como para mirar a ver si logramos hacer un cambio de percepción en los imaginarios de ustedes al final el curso, perdón, el taller. No sé si me gustaría escuchar a uno, a 2, 3 personas que nos puedan compartir su percepción frente a lo cuantitativo. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Yo también les contaba a ellos que desde mi experiencia investigativa yo siempre trabajé por esta línea Cuanti. O sea, mi pregrado, el posgrado y la maestría siempre lo hice Cuanti. Con ese PSS, digamos yo con la maestría hice un estudio correlacional con Spearman. Ajá. Y me parece mucho, o sea, como usted decía ahorita, estoy de acuerdo, la investigación cualitativa es mucho más compleja. O sea, ese análisis de datos cuál es demasiado complejo. Entonces, la tendencia, como usted decía muy bien, es lo mixto. Es muy importante que uno tenga una cantidad como de mitos, de temores, pienso yo, que porque somos de las ciencias humanas y sociales, nos da mucho susto como las estadísticas, las matemáticas. Y realmente es supremamente importante que nosotros fortalezcamos como esas competencias. Muchas gracias. Sí, profe, así es la invitación. Incluso ustedes desde la perspectiva cualitativa en cierto momento han de requerir cierta información cuantitativa que han de procesarla con algún software. Eso no quiere decir que su estudio se convierta en algo mixto o cuantitativo. Sigue siendo cualitativo, pero con el apoyo de alguna información cuantitativa. ¿Sí? Entonces, alguien que nos quiera compartir lo que piensa. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Muy por bien. aquí. Igualmente, profesor, qué gusto y placer tenerlo, pues que nos oriente en esta tarde. Muchas gracias. Con Bueno, gusto. principalmente yo creo que abordando también el documento que nos enviaron previamente, creo que lo cuantitativo, por ejemplo, en lo personal, también para mí me abre como una perspectiva muy grande porque he sido más muy metódica, me encanta todo lo que tenga que ver con los estadísticos y todo en esa precisión y tal vez buscando esa objetividad. Creo que cuando nos orientamos a un estudio cuantitativo también nos abrimos a conocer como tal herramientas como la que hoy vamos a abordar con usted en esta tarde. Entonces creo que eso también nos permite ampliar, no solamente desde esa esfera, como lo decía la profesora, desde las humanidades, sino también saber que todo esto está unido, ¿no? O sea, que lo cuanti y eso no está solamente dado para ciencias exactas o para estudios como tal de ellos, sino que según el enfoque o lo que nosotros vamos o busquemos hallar, pues el cuantitativo también es una herramienta totalmente como, o sea, muy completa para ello. Entonces creo que hoy deseamos quedar un poco más contagiados en ello. En lo personal me encanta este tema, entonces muy interesante, muchas gracias. Gracias, Catherine. Claro que sí, de eso se trata, como de nutrir la perspectiva y la manera de hacer ciencia, ¿cierto? Porque tanto
lo cual y como lo cuanti son sumamente válidos y pues a partir de ello se puede hacer ciencia y construir conocimiento. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir como ya para poder pasar a materia? Alguien que sea muy quali o que le guste mucho lo quali. A ver qué nos dice Buenas acerca de lo quanti. noches. Buenas Buenas noches, noches. Sebastián. Hola Jacqueline, ¿cómo ¿Cómo está? estás? Qué Súper bien, bueno poderme Sebastián. encontrar. Me estoy encontrando personas muy queridas aquí. Muchas gracias, Sebastián, por ese cumplido. Igualmente para ti. A ver, Gracias. yo sí soy muy, muy, muy cualitativa. Mucho, Ajá, mucho. O sea, y cuando hice una investigación cualitativa, para mí fue como un reto, pero súper grande y como con temor. No sé lo que decía la profe Ana María. Es eso que porque somos de las ciencias sociales, como que no nos podemos casar con los números, ¿no? Como que tenemos así un es. bloqueo predispuestas o socialmente, pues porque como nos movemos a nivel social y cultural. Entonces, de pronto es eso, y a mí me gustaría aprender, o sea, estar como más relajada con ello, porque yo soy Claro, demasiado, y como tú lo dices, lo cualitativo es mucho más difícil, dar a entender eso, o sea, verificarlo, es poco creíble, ¿sí? De hecho, hay profesores, yo en primer semestre me topé con un profesor radical que me decía que no, que eso no, yo le decía, bueno, pero es que pero yo sé un poquito y todavía también existe lo mixto, ¿no? Entonces me decía, sí, 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 pero lo cualitativo no es investigación, y yo no, pues yo no me voy a quedar con eso, yo voy a averiguar más. Sí, claro, tampoco entonces, decirnos como a ese extremo. sí, sí, tampoco hace extremo, o sea, ni mucho que queme a santo, ni poco que no lo alumbre, ¿no? Entonces, sí me gustaría aprender, o sea, me gustaría aprender y como más que aprender es como enamorarse uno de ellos, ¿sí? Porque en la carrera anterior mía había estadística, epidemiología, aquí en Ujú. psicología volví a encontrarme con estadística y siempre es ese temor, entonces sería bueno que una persona tan cual y como yo, pues aprender un poco más, aprender y enamorarme un poco más de ello. Muchas gracias, Sebastián, por compartir tus conocimientos. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias Jacqueline por el aporte. Claro que sí, para eso estábamos y vamos a mirar entonces. La idea es que, además de que podamos, bueno, yo tengo dos objetivos, pueden ser un poco ambiciosos. Bueno, quizás el segundo más que el primero. El primero tiene que ver con hacer una introducción breve a la estadística descriptiva a partir del manejo de SPSS y el segundo, a provocarlos y a y a poder cambiar un poco el pensamiento en cuanto a la investigación cuantitativa, como que pueda disminuir ese temor, ese miedo al enfrentarse a los números. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, chicos. Espero que hayan podido descargar el SPSS. Sé que como es un programa pesado, en algunos computadores puede tardar un poco más los procesos, pero no importa, o sea, tardan, pero se realizan los procesos. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Bueno, chicos, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces todos vamos a abrir, por favor, el SPSS. ¿Listo? Y vamos también a tener a la mano la base de datos que yo les acabo de compartir. Perdón, que ya les había compartido la profesora Ana María. Es muy sencillo, ya les voy a explicar. Entonces la vamos a tener ahí a la mano. Yo en este caso la acabo de pasar para el escritorio y es muy simple poder pasar esos datos de Excel a SPSS. Vamos a mirar un poco primero la base de datos que les compartí. Y pues tenemos unos datos demográficos, como la edad, el género, el estrato, el grado.
Hay una variable que se llama grupo, una grupo controles y otra grupo casos, por si nos alcanza el tiempo y podemos hacer un análisis comparativo de alguna de estas tres variables: atención, memoria o cálculo. ¿Listo? Entonces, que ya son las variables propiamente psicológicas o cognitivas que vamos a analizar de fondo en esta noche, junto con una descripción breve, ¿sí? En cuanto a frecuencias relativas y absolutas. Relativas, entiéndase como porcentajes, y absolutas, pues la puntuación, no el número como tal, ¿sí? Que serían estas cuatro. Entonces vamos a hacer lo siguiente: van a cerrar la base de datos que tienen ahí en Excel y van a arrastrar esa base de datos al SPSS. Posteriormente se les va a abrir un cuadro de diálogo al cual le van a dar aceptar y esperan a que le cargue. Por favor, si alguien no va con nosotros, nos avisa, nos devolvemos, no hay lío. La idea es que podamos aprender todos, ¿vale? Pero por favor, que todos vayamos como a la par en el proceso. Profe, yo le puedo preguntar algo. Sí, cuéntame, Diana. Ay, gracias, profe. Lo que pasa es que yo en este momento estoy por acá reclamando una droga, estoy en urgencia reclamando una droga, entonces no puedo seguir el proceso desde mi computador. Entonces quisiera saber cómo puedo acceder a la grabación para luego volver a hacer esto desde mi casa ya de la forma práctica. Gracias, profe. No, tranquila, Diana, estoy grabando. Entonces usted después me escribe, yo le envío el link, ¿sí? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Eso te iba a decir. Listo, vale. Listo, entonces ustedes pueden ver que aquí hay una pantalla que nos aparecen una variedad de información que tiene que ver con nombre, tipo, anchura de decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, medida y rol, ¿sí? Donde dice nombre, nos aparece el nombre de la variable que estamos codificando en este momento, ¿sí? El tipo de variable, así es numérico o de cadena. Por ejemplo, miren ustedes que aquí en numérico nos aparecen las que son cuantitativas y en cadena nos aparecen las que son cualitativas. Por ejemplo, aquí nos aparece género de tipo de cadena y edad, como es cuantitativa, nos aparece numérica, ¿sí? En cuanto a anchura, no vamos a tocar nada. En decimales también lo vamos a dejar aquí quieto, sino que esta opción es interesante en el sentido de que a veces tenemos variables continuas, ¿sí? Es decir, datos numéricos con decimales pues que necesitamos alterar o cambiar. Y si necesitamos un decimal, dos decimales, tres decimales, eso ya depende pues de cada investigación, pero en este caso no los vamos a utilizar. En la etiqueta es libre para el investigador. Uno le puede poner el nombre que uno precise o que crea más necesario, porque este nombre de acá en etiqueta es el nombre que va a aparecer en las tablas. Entonces debemos prestar mucha atención al nombre que le vamos a dar. Por ejemplo, aquí nos faltan dos, que son edad y género. Yo puedo poner el mismo nombre en etiqueta que tengo aquí en esta columna de nombre, pero también lo puedo poner distinto. ¿Listo? Entonces vamos a poner los mismos. Género, listo. En valores no vamos a tocar nada, en perdidos tampoco, en columnas tampoco, alineación tampoco, y ya pasamos a la medida. Y aquí es cuando yo les pregunto, vengo a preguntarles a ustedes cómo les fue con la lectura de introducción a la estadística descriptiva. Por ejemplo, los niveles de medición, lo que son nominales, ordinales, de razón, de intervalo. ¿Cómo les fue con eso? Porque a partir de eso vamos a empezar a codificar el nivel de medición en SPSS. Soy todo oídos. Bueno, profe. Pues nos fue muy bien, como le mencionaba al respecto de la lectura, con respecto a lo que es la estadística y pues lo que hemos visto, que se divide básicamente pues inicialmente en lo que es nominal, ordinal,
y lo que vemos en la diferenciación es que tiene que ver mucho con ordinal, que va en esas escalas donde requiere que haya un orden en el establecimiento de estas y en las nominales como tal son escalas en las cuales se les da una característica, una connota a la variable, pero que en muchas ocasiones no tiene, o no sé si estoy, eso fue lo Vale, y que las otras dos de intervalo y de razón, ¿te acuerdas? es intervalo. Ibas a decir algo, Caterine, silenciaste el No, qué micrófono. pena, no, qué pena, es que hay un poco de ruido en mi ambiente, por eso es que... Vale, no hay lío. Listo. Entonces, chicos, aquí en ese PSS, pese que hay 4 niveles de medición, como ustedes muy bien lo pudieron observar aquí en la lectura, voy a irme acá a mirar, aquí al principio en conceptos nos aparece variable nominal, ordinal, de intervalo, discreta y continua, que era la que abordábamos ahorita, la que le comentaba, y variable de razón. Entonces vamos a ir a mirar aquí, mira, por ejemplo acá. Listo. Entonces hay 2 tipos de variables que uno puede procesar en SPSS, las cuantitativas y las cualitativas. Dentro de las cualitativas vamos a tener lo que son las variables nominales y las variables ordinales. Y dentro de las variables cuantitativas, las de intervalo, ¿sí? Tanto discreta como continua, y las de razón. SPSS no nos permite diferenciar entre variable de razón y de intervalo. Simplemente nos permite asignar una categoría para ambas. Entonces vamos a empezar. Edad. De acuerdo a la lectura, ¿qué tipo de medición se le puede dar a edad? ¿Es cuantitativa? ¿Es cualitativa? ¿Es de intervalo? ¿Es de razón? ¿Es nominal? ¿Es ordinal? ¿Alguien sabe de pronto? Cuantitativa. Sí, es cuantitativa. Ajá. ¿Y qué nivel de medición le vamos a dar acá? Tenemos estas 3 opciones: escala, ordinal y nominal. O sea, aquí en SPSS lo que tenemos que hacer es procesar edad como variable ordinal. ¿Listo? Ordinal. Pese a que es una variable cuantitativa, aquí en SPSS lo debemos medir como variable ordinal. El género, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué medida le podemos dar a género? De estas 3 que nos aparecen. Dime. Nominal, Correcto. o sea, es cualitativa. Muy bien, exactamente. Entonces, género, porque pues en este caso estamos teniendo en cuenta solo 2, que es masculino y femenino. Yo sé que hay muchos más, pero por efectos del trabajo vamos a tener solo en cuenta masculino y femenino. ¿Listo? Espero no estar irrespetando a alguien que pues que no se identifique con estos 2 géneros, sino lo hago solo por cuestiones de tiempo, no por otra cosa, porque soy sumamente abierto a este tipo de cosas. Bueno, dentro de las variables nominales tenemos unas variables que son nominales dicotómicas y nominales politómicas, ¿sí? Las primeras son, por ejemplo, que es blanco o negro, ¿sí? De que es sí o no, de que es masculino o femenino, ¿sí? De que es grande o pequeño. Mientras que en las segundas lo que vamos a poder es tener, por ejemplo, es pequeño, mediano, no, perdón, sería ordinal, qué sé yo, por ejemplo, por colores, amarillo, rojo, azul, verde, ¿sí? Vamos a pasar con el estrato. El estrato la vamos a poner como variable ordinal. El grado lo vamos a poner también como variable ordinal. El grupo como variable nominal, porque aquí solo estamos teniendo en cuenta los grupos casos y controles. Ahora sí, estas variables
fueron obtenidas, bueno, obviamente hipotéticamente hablando, fueron obtenidas a partir de la aplicación de unos instrumentos neuropsicológicos a unos niños, ¿cierto? Entonces se les aplicó subpruebas de atención, memoria y cálculo. Supongamos que fue la batería neuropsicológica ENI, que es como muy conocida aquí en la región. Estas variables son cuantitativas, ¿sí? Y por tal, vamos a darle un nivel de medición de escala. Ven ustedes que aquí no podemos diferir entre de intervalo y de razón, pero SPSS no tiene ningún tipo de problema porque las procesa de la misma manera, escala, a nivel escala todas. Listo. Ahora bien, vamos a pasar a la otra ventanita, a la otra pestaña que dice aquí vista de datos. Entonces aquí tenemos nuestra información, nuestros datos. A la hora de hacer el análisis, SPSS no entiende de palabras. Para SPSS todo es número. Pero, ¿qué pasaría si aquí tenemos, por ejemplo, M de masculino, F de femenino, tenemos controles y tenemos casos? Esto, vamos a volver a la vista de variables y vamos a ir donde dice valores. Esta donde dice valores, la que estoy seleccionando. Entonces, a género, vamos a pararnos aquí, y a masculino le vamos a otorgar el valor de 1. ¿Listo? Masculino, en este caso lo tenemos codificado como una M mayúscula. Y le vamos a dar añadir. A femenino le vamos a dar 2 y le vamos a poner la F, como la tenemos aquí en mayúscula. Y le vamos a dar añadir y aceptar. Pregunto, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien no va conmigo? ¿Tienen preguntas? Bueno, asumo entonces que vamos bien. Sí, profe, por ¿Listo? ahora bien. Listo, perfecto. Entonces ya nos devolvemos donde dice vista de datos. Vemos pues que aquí en género nos siguen apareciendo estas letras, pero si le damos clic aquí donde dice etiquetas de valor, donde hay un 1 y una A, espera que no me está respondiendo el software, bueno, debe ser un problema de mi software, porque aquí nos debería aparecer M, nos debería aparecer 1. Ya miro a ver qué fue lo que pasó. Voy a intentar con otra variable. Yo creo que es problema de mi software. Lo voy a comprobar con otra variable. Si en esta otra variable no me funciona, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Lo voy a hacer con grado. ¿Sí? Vámonos con grado. Entonces vamos a mirar cuántos grados tenemos acá. Tenemos quinto, sexto, tercero, segundo y cuarto. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Listo. Es grado. Listo. Es grado. Valores. Por ejemplo, entonces vamos a asignar 1 a segundo. A segundo que lo tengo como 2. 2 a tercero. 3 a cuarto, 4 a quinto, 5 a sexto, y 6 a séptimo. Añadir, aceptar. Vamos a corroborar a ver si ya nos aparece grado. Listo, ahí ya nos cambió. Sí, no sé qué pasó acá, no nos quiso cambiar, pero aquí ya nos cambió. Miren ustedes. Miren, aquí nos aparecen y ahí le voy a dar clic y ya nos aparece este tipo de grados. Bueno, pero la idea hubiera sido
ponerle, por ejemplo, aquí en etiqueta segundo, o sea, con el símbolo de grado, y ya lo corroboramos. Listo. Vamos a mirar. Listo, ahora sí. Me faltó 7, este 7 no me aparece, miremos a ver qué pasó. Bueno, no sé, creo que es como problema de mi versión, pero bueno, no importa, lo importante es que ya nos apareció. Entonces ven ustedes que aquí ya pudimos ponerle una categoría cualitativa, ¿sí? Y en este caso pues es el símbolo de grado, ¿cierto? Entonces miren, sexto, cuarto, tercero, 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 cuarto, sexto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muchas veces esto lo vamos a tener que hacer dependiendo de la variable, ¿sí? O por ejemplo, si vamos a utilizar los percentiles, que muchas veces los percentiles nos permiten decir, ok, tiene un nivel bajo, medio y alto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un cuestionario de ansiedad y nos basamos en los percentiles para hacer la interpretación. Entonces, si está por debajo de un percentil 25, vamos a decir que tiene ansiedad baja. Listo. Entonces, vamos a mirar la puntuación. Si está por debajo de 25, la vamos a poner aquí en etiquetas baja. Listo. Si está entre 25 y 75, le vamos a poner que está en medio. Y si está superior a 75, entonces le vamos a poner que tiene un nivel de ansiedad alto. Y así, cuando ustedes tengan que hacer este tipo de análisis más de orden cualitativo, ven ustedes que pese a que estamos abordando estamos abordando este ejercicio desde una perspectiva cuantitativa, también estamos abordando variables cualitativas y que esas variables cualitativas se pueden someter a un análisis estadístico. Eso es súper interesante. Muchas personas no caen en la cuenta cuando están en este tipo o cuando están haciendo los análisis de sus tesis, de sus proyectos de grado. Listo, chicos. Ahora vamos a introducirnos entonces en el mundo de la estadística descriptiva. Entonces, vamos a dejar como estaba al principio. Entonces le van a volver a dar clic acá y lo vamos a dejar como están en los valores numéricos. Bueno, y agreguémosle a este casos controles, a este grupo, pues ya que aquí no nos da la opción, entonces lo que vamos a hacer es, a controles le vamos a poner el número 1 y a casos el 2. Yo lo voy a ir haciendo manualmente acá porque mi software no me lo permite. Entonces recuerden, a ver, voy a dejar abierta la base de datos para que no nos vayamos a perder. La dejé en el escritorio. Listo, entonces a controles 1 y a casos 2. Voy a ir haciendo por aquí. Esto le vamos a llamar nomenclatura, ¿vale? Van conmigo, chicos. Voy muy rápido. ¿Alguien se ha perdido? Muy bien, Sebastián, muy claro. Listo, perfecto. Vamos a hacerlo entonces de manera manual también con género, ya pues que este CPSS no me lo dejó hacer. Entonces, a masculino le vamos a poner 1 y a femenino 2. Así de simple, 1. 1, 1, 1. Y también lo vamos a anotar por aquí para que no nos vayamos a perder. Listo. A ver qué otra variable necesitamos cambiar. No, ahí está todo bien. Listo, chicos. Entonces ahora nos vamos a ir a la opción que está aquí en la parte de arriba, en la parte superior,
la que dice analizar. Vamos a dar clic. Y después nos vamos a ir a la segunda opción que dice estadísticos descriptivos. Después nos vamos a ir donde dice descriptivos. Y le vamos a dar clic. Se nos va a desprender un cuadro de diálogo en el que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a centrarnos por ahora en hacer una descripción breve de la variable edad. ¿Listo? Vamos a sacarle media, desviación típica o desviación estándar, valores máximos, valores mínimos. ¿Listo? Solo edad, pues porque estrato no le podemos sacar desviación estándar, ni a grado tampoco. Entonces vamos a empezar con edad. Edad. La pasamos para acá, miren ustedes, seleccionan edad, en esta flecha le dan clic y se les va a pasar para el cuadro donde dice variables. Van a darle clic donde dice opciones y se van a cerciorar de que aparezca, que esté palomeado, media, desviación estándar, mínimo y máximo. Estas dos medidas también son muy importantes, pero pues hoy no las vamos a tener en cuenta. Entonces, y vamos a dar en aceptar. Listo. En esta tabla nos aparece la siguiente información. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos casos? Es decir, ¿cuántos sujetos de investigación? Pues tenemos 20. ¿Cuál fue la edad mínima? 7 años. ¿Cuál fue la edad máxima? 12 años. ¿Cuál fue la media? 8.7. Y la desviación estándar, 1,4. O sea, al fin y al cabo, ¿esto qué nos quiere decir? Que en promedio, la edad promedio de nuestra muestra es de 8.7 años y que tienen una desviación estándar de 1.4. Esto de desviación estándar o en otros lados ustedes también lo pueden encontrar como desviación típica, son sinónimos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como la desviación estándar está bajita, 1.4, podríamos decir que la muestra tiende a ser homogénea en cuanto a edad, ¿sí? Es probable que no hayan datos extremos, ¿sí? Entonces, por ese lado podemos hablar de homogeneidad. Cuando pasa lo contrario, ¿sí? Cuando la desviación estándar está muy alta o está muy similar a la media, podríamos hablar de heterogeneidad en los datos. O que quizás ese promedio se vio afectado por valores extremos. ¿A qué me refiero con valores extremos? Que, por ejemplo, la mayoría de los niños que se vincularon a mi estudio tienen entre 7 y 10 años de edad. Pero resulta que hubo uno o dos que tienen, qué sé yo, uno tiene 5 años y otro tiene 11, 12 años. Esos datos nos pueden afectar el promedio. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Preguntas hasta ahora de cómo interpretar estas medidas, esta medida de tendencia central y de dispersión. No, profe, por ahora no, por mí no. Listo, ¿alguien más? ¿Alguien tiene preguntas? Listo, vamos a seguir entonces. Profe, yo le iba a decir algo con respecto a la desviación. Yo quiero saber si es correcto decir, por ejemplo, que cuando yo cojo un dato, si yo estoy analizando un dato, cuando tengo la desviación, muchas veces la desviación me da para analizar o para comprender también respecto a la media, cuánto podría ser ese valor mínimo, ¿cierto? O sea, como por ejemplo, cuando yo tengo la media de 8.7, el mínimo sería a veces restarle ese 1.4 para decir, o sea, casi siempre tiende a ser menos ese 1.4 y a veces tiende a ser más ese 1.4, es lo que tengo entendido. Sí, cuando la desviación estándar sobrepasa la media, estaríamos hablando de un sesgo. Ah, ok. ¿Sí? Un sesgo a la izquierda o un sesgo a la derecha. Recuerden esto de la campana de Gauss, que el promedio
pues está en la mitad, pero cuando hay un sesgo, sea positivo o negativo, pues se nos va a ubicar en los extremos. Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Listo, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a continuar. Seguimos aquí en analizar estadísticos descriptivos y volvemos a descriptivos. Ahora vamos a quitar edad y nos vamos a centrar en las variables de análisis, que son memoria, atención y cálculo. Y las vamos a pasar para acá. Vamos a cerciorarnos en opciones de que esté palomeado media, desviación estándar, mínimo y máximo. Y vamos a dar finalmente clic en aceptar. Miren ustedes acá. Resulta que en atención, pues se obtuvo una puntuación mínima, o sea, alguien puntuó de 18, un máximo de 49. Se obtuvo una media de 34,35, ¿sí? Con una desviación estándar de 11,3 o 35, dependiendo de los decimales que queramos usar. En el caso de la memoria, un mínimo de 5 y un máximo de 13. Una media de 8,4 y una desviación típica de 2,7. En cálculo, un mínimo de 17, máximo de 97, una media de 61,4 y una desviación típica de 24,4. ¿Sí? Alguien que nos quiera decir, a ver, por ejemplo, en memoria, aquí podríamos hablar de una distribución homogénea o heterogénea. Esto a partir del análisis entre la media y la desviación típica o de estándar. Lo que habíamos hablado aquí en edad. Alguien que me pueda dar ese datico. O sea, chicos, yo pregunto, es como para cerciorarme de que, pues de que hayan, o de que estén procurando los aprendizajes correctamente. Bueno, profe, pues yo considero que tiende más a ser homogénea. Correcto, tiende a ser más homogénea porque la desviación estándar sigue estando baja respecto a la media. Sí. Gracias, Kate. Listo. Preguntas respecto a esta parte descriptiva. No, profe. Vale. ¿Alguien más? Listo, chicos. Entonces ahora vamos a pasar a la parte descriptiva de género, de estrato y de grado. Recuerden que como a estas variables no se le puede sacar desviación típica ni media, pues no podemos decir, por ejemplo, que en grado o que, por ejemplo, el estrato promedio es de 1,4, ¿sí? O de 2,4, pues porque es estrato 1, 2, 3, 4 o 5. O sea, aquí no caben los decimales. Entonces vamos a volver a analizar. Volvemos a estadísticos descriptivos, pero en este caso ya vamos a dar clic donde dice frecuencias. Y acá vamos a trasladar hacia la derecha las variables que vamos a analizar. En este caso sería género, estrato, grado y podemos analizar también grupo. Pues, pero pues, que sabemos que son 10 de casos y 10 de controles. Pues, mentiras, no lo vamos a analizar pues, porque es demasiado sencillo. En estadísticos, no, en este caso no vamos a tener en cuenta nada porque solo vamos a sacar las frecuencias. En gráficos, no, tampoco. Vamos a dar simplemente en aceptar. Listo, entonces miren, acá ya nos salen los porcentajes. Por ejemplo, en género, nos dicen estos resultados que aquí hay 13 personas que se identifican con el género masculino y 7 personas que se identifican con el género femenino. Esta frecuencia que aquí aparece en ese PSS le vamos a llamar frecuencia absoluta y al porcentaje le vamos a llamar frecuencia relativa. Entonces vemos que estas 13 personas representan el 61,9% de la muestra.
y estas otras 7 representan el 33,3% de la muestra. En este caso nos vamos a centrar en estos dos. Estos otros dos, porcentaje válido y porcentaje acumulado, pues no tienen mayor relevancia para la interpretación. En estrato, vemos que pues en la muestra solo hubo personas de estrato 1, 2 y 3 y que el 9%, perdón, que el 42,9% representan esas 9 personas, que el 38,1% representa a 8 personas y que el 14,3% representa a 3 personas. Y en grado, pues vemos que hay personas o niños desde tercero hasta séptimo. Aquí, bueno, ya sé por qué aquí me aparece séptimo grado y 7 solo, por el error que hubo ahora en el software que no me lo codificó. Pero en este caso, pues habrían 2 personas en séptimo, ¿cierto? Entonces, 5 personas y ese 5 representa un 23,8%. Ese otro 5 personas que están en cuarto, 23,8%, y así. O sea que en este caso del 7, de los que están en séptimo grado, sería un 48.8, 9.6%. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hasta ahora esta parte de frecuencias es muy sencilla. Incluso uno podría sacarle gráficos. Vamos a ver, vamos a intentarle sacar un gráfico a esto. Entonces, vámonos con el más sencillito, que es género, y nos vamos a ir a la parte superior donde dice gráficos, y le vamos a dar clic. Y después le vamos a dar clic donde dice generador de gráficos, y aceptar. Listo. Vamos a seleccionar la variable a la que queremos sacarle los gráficos, y en este caso pues es género. La vamos a arrastrar. Espérenme un segundo, no me deja arrastrar. Vamos a mirar qué pasó acá. A ver en qué nos equivocamos. Mejor dicho, en qué me equivoqué. Profe, yo he notado algo y es que al inicio hablábamos de una población de 20 y él tomó Sí. ahí un 1 que está sumando 21. Ya vamos a mirar qué nos pasó. Sí, es cierto, gracias por ese. Vamos a mirar a ver aquí. Es cierto, no entiendo acá por qué el software nos está contando 21, por ejemplo en grado nos está contando... No, no, ya sé por qué. Ya sé por qué. No, mira que por ejemplo acá en total sí nos aparece el 20. Datos perdidos, 1. Nos dice que 1 no se pudo procesar. Vamos a mirar a ver cuál fue. No, pues en realidad aquí no hay ningún dato perdido. Mira que acá están los 20 que tenemos en cuenta. ¿Sí? Vamos a mirar a ver con estrato, a ver si nos deja. Porque no hemos definido las etiquetas de valor. Miremos a ver. Es por eso. Ya entendí. Lo que pasa es que como el software aquí en este caso, pues en mi caso ustedes tienen la versión, la última versión que descargaron de la página de IBM, pues a mí no me deja ponerle, por ejemplo, aquí en estrato en género. A ver, si es esto. El nivel de medición es tan nominal. ¿Alguien que pueda hacer este proceso con su SPSS me confirma, por favor? Que simplemente van aquí
donde aparecen los resultados, le dan en gráficos, generador de gráficos, aceptar, arrastran variables, a ver si lo pueden hacer. Alguien que lo haga, por favor. ¿Alguien lo está intentando? Profe, tú de pronto tienes instalado el software en tu computador. Sí, pero estoy bregando a arrastrar y tampoco me deja. Estoy bregando No te también. deja. No me deja. No hace lo mismo que ustedes que arrastre, pero no me deja arrastrar. Miremos a ver qué. Sebastián, y Qué yo la verdad raro. no pude descargar el programa porque mi computador no me lo permitió. Ah, sí, pues en realidad ese PSS es un poquito pesado y a veces Es muy cuando no tenemos pesado y los lo intenté recursos con varias y suficientes, no pude. sí, sí, Yo luego, pasa, pues, pasa a Ana veces. María me compartirá la grabación y ya lo haré yo. De todas maneras, estoy aquí porque, pues, algo se me va quedando, pero realmente me hubiera gustado, pero lo intenté por todas las formas y no. Y también mi hermano que instala eso y no fue capaz. Ok, entiendo. Bueno, pues espero que Una pena, en pero algún no, momento pues lo ya con la puedas instalar para que grabación, lo puedas sí, practicar. Listo. claro que Bueno, sí, chicos, en Sebastián. realidad no sé qué fue, por qué no me deja el software trasladar acá. ¿Por qué no me deja crear un gráfico? No. Bueno, chicos, creo que no entiendo por qué no me deja el software acá. Creo que nos vamos a tener que saltar el paso de los gráficos, pese a que es importante. Vamos a mirar a ver por este lado. A ver si así. No, bueno, chicos, si nos queda al final un tiempito, miramos a ver qué fue lo que pasó. Me parece súper raro para que podamos continuar entonces, ¿les parece? Sí, dale. Que a mí Listo. tampoco me ha dejado, no sé, estaba dándole configuración ahí, si era plano cartesiano, en la parte izquierda que dice Entonces, la por línea. ejemplo, en género lo más apropiado es crear una torta, pero pues no, definitivamente no nos dejó. Listo. Bueno, chicos, entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar los grupos. Digamos que yo aquí en la base de datos les mostré. Hay 20 chicos, 20 niños, 10 de grupo controles y 10 de grupo casos. Vamos a asumir que estos 10 niños controles tienen TDAH, ¿cierto? Y vamos a asumir que que los grupos controles son los que tienen TDAH y los grupos, estos grupo casos, perdón. Y grupo controles son los que están sanos, que no tienen el trastorno, ninguna otra condición psiquiátrica y neurológica. ¿Listo? Entonces, casos, TDAH, controles, los que no tienen el trastorno. Entonces, lo que vamos a mirar es, por ejemplo, si hay diferencias en cuanto al desempeño en atención, en memoria y en cálculo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar si a los niños controles les va mejor o si por el contrario obtenemos cosas distintas, por ejemplo, que a los casos les vaya mejor. Vamos a mirar. Entonces, vamos a plantearnos una hipótesis. En este caso, yo abrí PowerPoint, que eso es supremamente importante en los estudios, las hipótesis, o por lo menos, bueno, en los cualitativos las hipótesis pueden irse
generando en el transcurso o al finalizar la investigación. Pero en el cuantitativo, usted tiene que tener la hipótesis muy bien definida antes de pasar a campo. Entonces vamos a hablar de hipótesis 1 o sub 1 y vamos a decir que existe diferencia estadísticamente significativa en el desempeño cognitivo de niños con y sin TDAH. Es nuestra primera hipótesis. Y nuestra segunda hipótesis es que no existe diferencia. No existe diferencia estadísticamente significativa en el desempeño cognitivo de niños con y sin TDAH. Listo, entonces ya vamos a comprobar esas hipótesis, a ver cuál debemos aceptar. Entonces vamos a irnos al programa otra vez. Ahora sí, vamos a aplicar una prueba que es muy conocida, que se llama TED-Student. ¿Sí? La TED-Student nos permite decir si, por ejemplo, en atención hubo desempeños promedio diferentes, ¿sí? Si hay la suficiente evidencia estadística para decir que el desempeño es distinto. Entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente. Voy a ir anotando esto por aquí en PowerPoint, en otra diapositiva. Vamos a utilizar TED-Student. Hay varias TED-Student. Está la TED-Student para muestras independientes, TED-Student para muestras relacionadas. En este caso, como son dos muestras distintas, ¿sí? Son dos grupos diferentes, tenemos que aplicar esta que nos dice muestras independientes. Por ejemplo, la TED-Student para muestras relacionadas es esta que se le aplica a un mismo grupo, pero en dos momentos distintos. Digamos que estamos haciendo un estudio sobre la eficiencia y eficacia de un fármaco antidepresivo. Entonces, hoy le di el medicamento a 20 personas y les apliqué una escala de depresión y todos me puntuaron para depresión aguda y grave, ¿sí? Y en los próximos 10 días les voy a volver a aplicar el inventario, perdón. Y voy a comparar las puntuaciones de hace 10 días con las de ahora, ¿sí? Por ejemplo, entonces obtuvieron puntuaciones, qué sé yo, por encima de 40, lo que da para puntuación, para depresión grave. Pero resulta que ahora las puntuaciones disminuyeron. Entonces ya obtenemos puntuaciones, por ejemplo, por debajo de 15, por debajo de 10. Entonces asumimos, ¿sí? Asumimos que el tratamiento está funcionando. Pero para eso, para comprobarlo, tenemos que mirarlo a partir de TED-Student o sus alternativas. Esta TED-Student tiene unos requisitos. La primera es que las variables deben distribuirse normalmente, ¿sí? Y otra, y debe haber igualdad de varianzas. Esta igualdad de varianzas en el mundo de la estadística también se conoce como homocedasticidad, ¿sí? Si alguno de estos dos criterios, por ejemplo, no se cumple, entonces tenemos que pasar a la alternativa no paramétrica, es decir, a la otra prueba que es para variables que se distribuyen de manera anormal o que no siguen la ley normal. Entonces vamos a empezar a comprobarlo aquí en el programa. Entonces para determinar si las variables son normales, la distribución de las variables son normales, vamos a ir otra vez a analizar
estadísticos descriptivos, explorar, y vamos a mirar, por ejemplo, si atención, memoria y cálculo son normales. Lista de factores, aquí vamos a poner el grupo. Acá, a partir de, pues que nos lo puede agrupar a partir de casos y controles. En estadísticos vamos a dejar un intervalo de confianza del 95%, que es lo mínimamente aceptado. Si se trabaja por debajo de pues hay que poner en entredicho los resultados, ¿vale? Lo mínimo, para que ustedes lo sepan, siempre 95%. Vamos a ir en gráficos, vamos a darle clic donde dice gráficos de normalidad con pruebas y continuar. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí nos aparece un mundo de datos, pero lo que aquí nos interesa es esta tablita que dice pruebas de normalidad. Como ustedes pueden ver, aquí nos aparece una primera que se llama Kolmogorov-Smirnov y otra Shapiro-Wilk. La prueba de Kolmogorov-Smirnov la tenemos en cuenta única y exclusivamente para muestras grandes, para muestras que son mayores a 50, o sea, para un número superior a 50, un número de observaciones. Y Shapiro-Wilk, pues la vamos a tener para muestras iguales o inferiores a 50. Vamos a ver otra cosa acá. Vamos a tener esto en otra diapositiva. Entonces vamos a decir, si el resultado, o mejor dicho, si el valor es inferior, o mejor dicho, voy a utilizar esto de acá, es menor a 0.05, vamos a decir entonces que la variable se distribuyó de manera anormal o que no siguió la ley normal. Si el valor es mayor a 0.05, vamos a decir que la variable se distribuyó de manera normal. ¿Listo? Entonces, recuerden esto. Muy bien. Entonces, miremos acá. En este caso, pues como nuestra muestra es pequeña, vamos a tomar los resultados de Shapiro-Wilk. Vamos a centrarnos donde dice acá SIC. Esto quiere decir significancia bilateral asintótica o comúnmente conocida como valor P, el famoso valor P. Entonces, por ejemplo, en atención, en el grupo 1 y 2 vemos que está, mira, 0,05 está por encima de 0,05, vamos a decir que entonces es normal. Pues acá está muy por encima, muy por encima. Por ejemplo, acá memoria está por debajo de 0,05. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que aquí la distribución se dio de manera anormal o que no siguió la ley normal. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una cuestión, y es que el grupo 1 obtuvo una distribución de la variable normal, pero la otra anormal. Y aquí lo que nos está diciendo es, las variables deben distribuirse normalmente, o sea, todas, absolutamente todas. Si una variable no se distribuye de manera normal, no podemos aplicar tDstudent. O sea que en este caso, la opción más viable sería para atención, podríamos utilizar tDstudent. En memoria tendríamos que aplicar la alternativa no paramétrica, que es Udeman-Whitney, que ya la vamos a ver. Y en cálculo, pues las dos fueron normales, así que podemos aplicar tDstudent. Entonces vamos a empezar con tDstudent para atención y cálculo. ¿Listo? Hay otro proceso que ya lo vamos a corroborar cuando ejecutemos la prueba, y es que deben estar las varianzas iguales.
sea, debe haber homocedasticidad. Y eso nos lo proporciona una prueba que se llama la prueba de Leven. Vamos a mirar entonces. ¿Cómo vamos a ejecutar esto? Nos vamos a ir a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Vamos a seleccionar las variables que cumplen con los criterios, o por lo menos con el criterio principal, que es atención y memoria. Y en la variable de agrupación vamos a poner pues grupo, ¿cierto? Que es casos y controles. Vamos a mirar en opciones que esté el 95% activado. Vamos a dar definir grupos. Recuerden que a un grupo le pusimos 1 y al otro 2, entonces lo vamos a poner acá. Continuar y aceptar. Segundo, creo que ejecuté mal un estadístico. Lo volvería a hacer. Está bien, opciones. Dice que aquí está de cadena larga. Grupo. A ver, aquí me deberían aparecer los gráficos, perdón, las tablas. Voy a cerrar esto. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Comparar medias. Grupo. Ah, ya, quizás es por esto. 1, 1. Las etiquetas que habíamos hablado ahora. Perdón, 2. 2. Añadir, aceptar. Vamos a ver. Aquí dice que a ver el subcomando group se especifica una variable desconocida, una variable de cadena larga. Este subcomando debe especificar una variable numérica o una variable de cadena corta. Vamos a ponerle numérica, a ver, aunque no representa. Chicos, ¿alguien lo puede hacer en su computador? Por favor, me confirma. Hacer este proceso que aquí en el mío no me deja. Profe, yo lo estoy intentando es analizar. ¿Y qué es? Que Analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Vas a poner aquí solo atención y cálculo. Aquí vas a dar clic y en definir grupos. Vas a poner en el 1.1 y en el 2.2, continuar, y después le das en aceptar. Ah, mira, ya me apareció. Bueno, mi software está loco, perdón. Tranquilo, profe, gracias. Debe ser porque lo tengo pirateado. Bueno, que quede eso entre nosotros. Listo, chicos, entonces aquí ya nos apareció lo que necesitamos saber. Vamos a mirar otra vez lo de igualdad de varianzas. Para poder determinar esto, vamos a copiar lo mismo que está acá. Esto respecto a la varianza, ¿sí? Ahí. Entonces, si la varianza, si el valor P de varianza está por debajo de 0.05, vamos a decir que no se cumple el criterio. Si está por encima de 0.05, vamos a decir se cumple el criterio. ¿Listo?
Vamos a mirar entonces qué nos aparece acá. Y es acá. Miren acá, prueba del Leven de igualdad de varianzas. Esta que les estoy mostrando con el cursor. Esto, donde dice SIG, recuerden, significancia bilateral asintótica o valor P. Pues ambas nos aparecen por encima de 0.05. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Se cumple el criterio de homoscedasticidad o no se cumple? ¿Qué dicen ustedes? Les voy a volver a mostrar la diapositiva. Miren acá. Si el valor es inferior a 0.05, no se cumple el criterio de homoscedasticidad, es decir, de igualdad de varianzas. Si el valor es por encima o es mayor a 0.05, vamos a decir que se cumple el criterio de homoscedasticidad. En este caso nos aparecen estos dos valores. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, profe, se cumple. Sí, profe. Correcto. Muy bien, Sí, se claro. cumple. Correcto. Entonces, ¿qué decimos acá? Perfectamente vamos a poder aplicar TD-Student para muestras independientes. Listo. Entonces acá, como se cumple, solo vamos a tener en cuenta el resultado de la primera casilla, que dice, se asumen varianzas iguales. En atención, en cálculo, se asumen varianzas iguales. El valor P, lo que nos va a decir si son iguales o no, es lo siguiente. Este de acá, este valor P que tenemos aquí. SIG, entre paréntesis, bilateral. ¿Sí? Entonces, miren ustedes aquí en estadísticos de grupo nos dice, ok, entonces, en cuanto al desempeño de atención, el grupo 1, que es el grupo sin TDAH, ¿cierto? Obtuvo una media de 44.6. Y el grupo 2, que es el grupo con TDAH, tuvo un promedio de 24.1. Son muy diferentes. Vemos que efectivamente los niños sin TDAH obtienen desempeños superiores en atención, ¿sí? Pero esto no es suficiente evidencia estadística para decir que son distintos. Eso es una sorpresa para muchos. Ven ven promedios distintos y entonces lo que asumen es, ok, es distinto. Pues no necesariamente. Para eso tenemos que mirar el p-valor de la prueba de hipótesis que estemos utilizando, que en este caso ustedes estudien. Entonces, en el primero, en atención, miren ustedes, nos aparece un valor de 0.000. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a dejar por aquí escrito en otra diapositiva. Si p-valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula. Si p-valor es inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. A ver, yo corroboro. Si p-valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula. Si p-valor es inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. O sea, ¿qué quiere decir? En este primer ejercicio nos salió por debajo de 0.05. En este caso, ¿qué diríamos acá? Pues si p-valor es inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Exactamente, sí. Entonces esta de acá. Y esto nos quiere decir que efectivamente los promedios son distintos y que se dispone de la suficiente evidencia estadística para asegurar que los niños con TDAH obtuvieron en promedio un desempeño inferior en atención que los niños sin TDAH. Así es de simple. Así, por ejemplo, los estudios comparativos o, por ejemplo, los estudios en medicina que utilizan medicamentos, que le doy a estos 20 este medicamento, qué sé yo, para la dermatitis, y a este otro le doy un placebo,
y yo veo que en estos está funcionando, pero obviamente lo voy a calificar a partir de una escala, ¿sí? Y que en estos no está funcionando o viceversa, ¿sí? Así es que yo lo debo determinar, científicamente hablando. Así es como funciona la ciencia. Preguntas hasta acá, chicos. Por ejemplo, miren ustedes aquí en cálculo, son distintos los promedios. Por ejemplo, vemos que los niños, curiosamente, miren ustedes, los niños con TDAH obtienen un desempeño superior a los niños sin TDAH. 63.8 versus 59.1. ¿Sí? Pero resulta que esto no es suficiente para asegurarlo. Entonces vamos a ir a mirar a la prueba de hipótesis, cálculo. Como aquí, si asumen varianzas iguales, vamos a tener en cuenta la primera, porque así nos lo indica el resultado. Vamos a ir a significancia bilateral asintótica y es 0.67, pues es muy mayor a 0.05. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es, si p-valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, es decir, de que no se dispone de la suficiente evidencia estadística para asegurar que los niños con TDAH tienen promedios distintos a los niños sin TDAH. Pues porque aquí el valor P está muy por encima. Bueno, preguntas hasta acá, chicos, para pasar a la prueba no paramétrica, a la alternativa. Qué pena, Sebastián, no sé si todos sabrán qué es hipótesis y por qué esa hipótesis nula, no sé, y que uno a veces contrasta la hipótesis o la valida o no la invalida, entonces no sé si todos sabrán eso. O sea, uno en todo estudio debe plantearse una hipótesis, y una hipótesis es un constructo, ¿sí? Un constructo que se prueba y que hay que disponer de la suficiente evidencia para probarlo. Y esa evidencia pues nos lo va a dar los instrumentos, los resultados de los instrumentos que utilicemos en la investigación que sea, ¿sí? La hipótesis nula, vamos a hacer el ejercicio acá, vamos a mirar. Entonces, bueno, yo se los había puesto por acá está. La hipótesis nula es esta: no existe diferencia estadísticamente significativa en el desempeño cognitivo de niños con y sin TDAH. Y la hipótesis alterna o alternativa es esta: existe diferencia estadísticamente significativa en el desempeño cognitivo de niños con y sin TDAH. Esta viene a ser la hipótesis nula y esta la hipótesis alternativa o alterna. Entonces aquí lo que nos dice, si p-valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula. Es decir, H sub 2, esta. No existe diferencia estadísticamente significativa. Si p-valor es inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza esta y lógicamente se acepta la alternativa o la alterna. ¿Me hice entender, chicos? ¿O hay preguntas, confusiones? Sí, profe, quedó claro. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces preguntas hasta acá para pasar al Profe, yo al tengo una otro punto. pregunta. Sí, cuéntame. Pues para tener un alcance, pues yo sé que de alguna manera también en la investigación cuantitativa se requiere de alguna manera para mayor alcance también financiamientos o algo porque de alguna manera se requiere una población extensa o Ok, muy bien. en el cual para que sea significativo por ejemplo, lo que usted nos está diciendo, que se apruebe o no se apruebe la hipótesis, hasta qué punto o cuál es ese mínimo de población en el cual para un criterio ya científico o algo en lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, que se avale un diagnóstico y que se diga, por ejemplo, que en estos diagnósticos va a haber de pronto deterioro o algo en estos cognitivos, ¿cuánto es eso mínimo? O sea, ¿cómo es? Claro, mira,
En la investigación cuantitativa se hablan de dos tipos generales de muestreos. Muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Lo ideal en este tipo de investigaciones siempre es alcanzar una muestra probabilística. Las muestras probabilísticas se calculan a partir del número de la población total, ¿sí? Por ejemplo, si los sujetos, digamos que los sujetos que pretendo yo evaluar en mi investigación son los sujetos, a ver, por ejemplo, listo, los sujetos con depresión clínica de la ciudad de Manizales. O sea, para eso yo me tendría que ir a mirar, por ejemplo, las estadísticas de la Secretaría de Salud para mirar cuántas personas se han diagnosticado con depresión en Manizales. Supongamos que en un total son unas 47.000 personas en el año 2020. 47.000 personas en total se diagnosticaron con depresión clínica. Pero pues yo no puedo ir a evaluar a 47.000 personas. Entonces yo tengo que hacer una serie de operaciones matemáticas que me digan a mí cuánto sería el número para yo poder generalizar mis resultados a toda la población con depresión clínica que se le diagnosticó en el 2020. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe, muy claro. Eso. Así es que se manejan los muestreos probabilísticos. Pero también se hablan de otros muestreos que son los no probabilísticos. En lo personal he usado algunos muestreos de estos, que si bien no tengo una muestra probabilística, puedo tener un número importante, obviamente, de sujetos de investigación, pero la limitación de estos muestreos es que yo ya no podría generalizar mis resultados. Por ejemplo, ok, tengo, qué sé yo, tengo 200 niños con TDAH y 200 niños sin TDAH, un grupo casos y un grupo control, ¿cierto? Pero yo desconozco el número total de niños que han sido diagnosticados con TDAH en Manizales. Por lo tanto, yo no puedo tener una muestra probabilística. Pero en realidad sigue siendo una muestra importante, un número importante, que si bien esos resultados solo se van a tener en cuenta para los contextos como más inmediatos de la muestra y para estos mismos chicos, ¿sí? Yo ahí ya no podría generalizar, es decir, yo ya no podría concluir, por ejemplo, que todos los niños, o por ejemplo, o los niños en general diagnosticados con TDAH obtienen desempeños inferiores en atención. A diferencia de un estudio probabilístico, ahí sí podría generalizar. Listo, esa es como la diferencia más que nada, más importante. Y tienes razón en el sentido de que los estudios cuantitativos que utilizan muestreos probabilísticos valen muchísima plata y generalmente están financiados por universidades, por organizaciones o por entidades del Estado, porque sí, son muy caros, son muy costosos. A diferencia, por ejemplo, de un estudio cualitativo, donde el valor, el número no es importante, sino más bien la cualidad, ¿sí? Como escoger muy, muy bien, estratégicamente hablando, a las personas que van a ser parte de mi estudio, que en este caso estaríamos hablando de unidad de trabajo. En cualitativa no se habla de muestra ni de muestreo, sino de unidad de trabajo o unidad de análisis. ¿Listo? Como para que tengamos en cuenta esa diferencia y para que lo tengan en cuenta para sus proyectos de grado. Listo, chicos. Entonces, sí, ¿ibas a decir algo? No, profe, que muchas gracias. Muy amable. Ah, bueno, va. Entonces, chicos, recuerden que voy a volver a pasar acá, que para la variable de memoria, los resultados pues no nos permitieran concluir que se cumplieran estos requisitos, porque una se distribuye de manera normal, ¿sí? Y si esto no se cumple, sencillamente no podemos aplicar TDStudent. La alternativa paramétrica para esta es UDEMA-WIT. Vamos a ver cómo se hace esto. Nos vamos a analizar. Nos vamos donde dice pruebas no paramétricas. Después nos vamos donde dice cuadro de diálogos antiguos. Y después nos vamos a donde dice K muestras independientes. Perdón, 2 muestras independientes. Dos muestras independientes. Clic.
En este caso solo vamos a seleccionar memoria, pues porque fue la única variable que nos siguió los criterios. Acá no vamos a mover nada, en opciones tampoco. Y nos aseguramos aquí de que podamos agrupar la variable por la variable de agrupación, que en este caso son grupo casos y controles. Entonces vamos a seleccionar esta y la pasamos para esta parte de abajo que dice variable de agrupación. Definimos los grupos, igual que ahora en TestStudent 1 y 2, que ese fue el valor que le asignamos al grupo 1 y al grupo 2. Y nos aseguramos de que esté palomeado la opción que dice U de Mann-Whitney. Esta de acá, U de Mann-Whitney. Y vamos a darle en aceptar. U de Mann-Whitney no trabaja con las medias o con los promedios como lo vimos acá en TestStudent. Al ser una prueba no paramétrica, es decir, una prueba diseñada para distribuciones que no son normales sino anormales, va a trabajar es con las medianas. No media, sino mediana. ¿Cómo vamos a hacer para determinar entonces si es distinto el desempeño en memoria en estos niños? Vemos entonces que, por ejemplo, acá nos muestran rangos promedio. Entre mayor sea el rango promedio, pues mayor es el desempeño, y entre menor, pues menor, ¿cierto? Nos vamos a ir aquí a esta celda donde dice SIG asintótica bilateral, significancia bilateral asintótica o valor P, y vemos pues que efectivamente el valor P está por debajo de 0.05, lo que nos lleva a decir ¿qué nos lleva a decir esto? Según esta diapositiva que les estoy mostrando. Que se rechaza. Correcto. Se rechaza la hipótesis nula porque en realidad sí son distintos. Miren ustedes, muy diferentes. Mírenlo acá. 15.50, 5.50. Y ya, entonces lo que decimos en cuanto a acá es, pues que en realidad, bueno, entonces saquemos nuestras conclusiones acá. La primera conclusión es que los niños con TDAH que participaron en este estudio presentan diferencias estadísticamente significativas en cuanto al desempeño de atención y memoria. Importante que, por ejemplo, pues porque acá solo utilizamos 20 niños, ¿cierto? Pues que fueron unos datos que yo me inventé, obviamente, chicos, pero como fue tan pequeña la muestra, importante que en este tipo de estudios se especifique los niños que participaron en este estudio, porque aquí no vamos a poder generalizar, sino que se aplican solo a los participantes del estudio. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer una conclusión respecto a la variable cálculo que resultó pues que no hubo diferencias? No podemos decir que no hubo diferencias. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el estado del arte, busca antecedentes, uno se da cuenta que los niños con TDAH, pues en general tienen algunas dificultades a nivel cognitivo, en algunos dominios cognitivos, entre ellos el cálculo. Pero en este caso, pues no se encontró. Entonces, ¿qué vamos a decir? Respecto a la variable de cálculo, no se dispone de la suficiente evidencia estadística para asegurar que los niños con y sin TDAH tengan desempeños diferentes. ¿Sí? O sea, hay como cuidarnos mucho ahí, cuidarnos en salud y cuidar mucho el lenguaje, de no ir a generalizar tampoco en este tipo de conclusiones.
Chicos, preguntas, apreciaciones. Profe. Resaltar muy bien lo que usted dijo, profe. O sea, me parece muy importante lo primero el muestreo y lo que es la estandarización o generalización de las hipótesis, ¿cierto? De los resultados. Ujú, Para saber, tener ellos que tengan muy en cuenta. Como en este caso claro, fue un ejercicio muy preciso, ¿cierto? Una muestra muy pequeña. Es precisar, valga la redundancia, de que los datos son de este grupo control y el grupo caso. Pero cuando hacemos muestras más grandes, sí podemos ya generalizar y hacer validación como de esas hipótesis, sea la alterna o la nula, o negar esa nula y ya encontrar los correcto, resultados. Muchas gracias. correcto. Sí, así es, profe. ¿Alguien más? Bueno, profe, hasta qué horas tienen pensado ir? No, pienso, pues nosotros siempre somos de 6 a 7:30, 8, dependiendo, pero pues no tenemos que Pues ser si tan mucho. quieren, abordamos el último punto que es como, o sea, yo les estoy mostrando como lo que se utiliza más común o sea, comúnmente en la investigación. Sé que hay muchos tipos de estudio, pero como para que tuvieran un marco general y como que supieran utilizar lo que más se utiliza en la investigación, o por lo menos aquí en el contexto regional. Hay otro tipo de estudios que son muy comunes y son los correlacionales. Si quieren, hacemos algunas pruebas de correlación con estos resultados. Ustedes me dirán. Yo no tengo problema. Sí, pues por mí encantada volver a recordar esos ejercicios. Listo, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay dos coeficientes de correlación. Listo. Dos principales coeficientes de correlación. Uno que es el de Pearson y de Spearman. Y para quienes no sepan, pues este señor, ¿sí lo escribí bien? No, sí está bien. Este señor es colega, es un psicólogo que le aportó muchísimo al desarrollo de la estadística. ¿Sí? Pearson se utiliza se utiliza para variables cuantitativas continuas y Spearman para variables cuantitativas discretas. Es decir, Pearson para variables que tienen decimales y Spearman para variables que no tienen decimales. Les pregunto, por ejemplo, si yo quisiera correlacionar la edad con el peso, ¿qué tipo de coeficiente de correlación utilizaría? Alguien que me diga eso. Recuerden, Pearson para variables que tienen decimales. Por ejemplo, el sueldo, 387.473 pesos. Y Spearman para variables discretas, es decir, que no tienen decimales. Ahí sería Spearman. Spearman, muy bien, exactamente. Claro, Son datos porque sin decimales. exactamente. La edad es una variable discreta, pero el peso sí es una variable continua, porque pesamos 1.8 gramos, 77.9, ¿listo? Pero como las dos no son continuas, tenemos que acudir a Spearman. Ahora, si yo quiero correlacionar el desempeño de la memoria y el aprendizaje, y bueno, en muchos instrumentos podemos obtener puntuaciones continuas y discretas. Eso depende del instrumento. A veces, si vamos a utilizar, por ejemplo, la puntuación directa de un instrumento, siempre es 15 o 45 o 41. Esa es la puntuación bruta o directa, ¿cierto? Pero si en vez de la puntuación directa vamos a utilizar
qué sé yo, la puntuación, bueno, es que hay tantas, la puntuación T, ¿cierto? Puntuación T, que generalmente son 1.5, 2.5. Las puntuaciones T lo que nos van a decir es a cuántas desviaciones estándar se encuentra el sujeto respecto a la media. Entonces, como aquí vamos a utilizar decimales, ya podríamos utilizar Pearson. Pero si utilizamos puntuaciones brutas o directas, vamos a utilizar Spearman. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Bueno, chicos, teniendo en cuenta que en este caso tuvo en cuenta la puntuación bruta o directa en cuanto al desempeño de estos tres dominios cognitivos, ¿qué tipo de coeficiente de correlación deberíamos utilizar? Otra vez, repita la pregunta, qué pena. En este caso tuvimos en cuenta las puntuaciones brutas de estos tres dominios cognitivos. ¿Qué tipo de coeficiente de correlación debemos utilizar en este caso? ¿Pearson o Spearman? Spearman, Muy bien, ¿por qué debemos utilizar Spearman? que son valores enteros, no decimales. Y a eso le vamos a llamar variables discretas, ¿vale? Exacto, muy bien. Entonces vamos a pasar pues a la correlación. Entonces nos paramos otra vez acá, nos vamos a analizar y nos vamos a donde dice correlacionar. Después vamos a dar clic donde dice bivariadas o correlaciones bivariadas. Y vamos a correlacionar entonces, atención, perdón, este es Pearson, no. Tenemos que utilizar ese Spearman. Me olvidó dónde está Spearman, correlacionar bivariadas. A ver, si es por acá, Ah, no, acá está, aquí está. Listo, entonces vamos a correlacionar estas tres y las vamos a pasar para acá. Entonces acá asegurémonos de que solo nos aparezca Spearman y quitamos la palomita de Pearson. Ah, bueno, se me había olvidado que hay otro coeficiente de correlación muy usado y es el de Kendall. Miramos en opciones, no tocamos nada, en estilo tampoco. Y le vamos a dar, aquí vamos a palomear donde dice señalar las correlaciones significativas. Pero antes de eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer con este mismo de acá. Listo, entonces vamos a decir, si p-valor está por encima de 0.05, existe correlación. Perdón que aquí no iría este igual. Entonces, si p-valor es mayor a 0.05, perdón, este no existe, es al contrario, no existe y aquí existe. Listo. Si p-valor es mayor a 0.05, no existe correlación. Y si p-valor es inferior a 0.05, existe correlación. ¿Listo? ¿Qué es esto de correlación, chicos? Por ejemplo, lo voy a explicar a partir de un ejemplo. Si de pronto nos sale que la memoria y la atención están correlacionadas, podemos decir entonces, si hay una correlación positiva, que en la medida que el desempeño en la atención se incrementa, la memoria también se incrementa, o viceversa. Si hay una correlación negativa, entonces sería una correlación inversa, es decir, en la medida que la atención se incrementa, qué sé yo, otra variable, digamos el desempeño motor disminuye su desempeño. O sea, estoy acá planteando una hipótesis. Listo, es algo loco. No, es como para poner el ejemplo. Vamos a mirar acá.
y vamos a dar en aceptar. Entonces miren lo que nos dice acá. Aquí nos está marcando las correlaciones significativas. Vemos entonces que atención se correlaciona con memoria. Tiene una muy buena correlación. Entre más se acerque este valor a 1, mayor es la correlación. Y entre más se aleje de 1, pues más bajita es la correlación. En este caso tenemos una correlación de 0.73. Una muy buena correlación. En el caso de la memoria, tenemos una correlación, bueno, lo mismo, pues claro, es lo mismo, ¿no? Acá. Ahora en cálculo. Pues en cálculo tenemos una correlación negativa, pero resulta que el valor P es superior a 0.05. Entonces decimos, no existe correlación. Las únicas variables que demostraron correlacionarse fueron memoria y atención. Estos resultados hay que cogerlos con pinzas porque depende mucho de las variables de análisis, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, y esto ya nos lo dice la teoría, la literatura, pues es lógico pensar que en la medida que se incrementa la atención, ¿sí? Pues se incremente la capacidad de memoria. Y esto tiene que ver pues con una explicación eminentemente neuropsicológica. Pues claro, si hay buena atención, ok, la información se va a registrar, el ejecutivo central de la memoria de trabajo va a disponer de la suficiente energía para poder procesar la información, ¿sí? Para poder recordar, para poder codificar, para poder relacionar información. Entonces, eso depende eminentemente de la teoría que uno esté abordando. Por eso, este programita que es tan valioso y la estadística, que es una herramienta básica para la ciencia, si no se sabe usar conforme a la teoría, pues nada, no tenemos nada, ¿sí? O sea, la teoría y la estadística son casi que uno. No puede haber uno sin el otro. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta allí. ¿Preguntas al respecto? Chicos, me encantaría escucharlos, qué piensan, cómo lo vieron, si todavía siguen como, o si tienen ese miedo a la estadística, o si en realidad pues ya por lo menos lograron hacer una desensibilización, o si esto tuvo algún efecto positivo o negativo en ustedes. Me encantaría escucharlos, los escucho. Profe, buenas noches. Hola Diana, buenas noches. Pues, profe, la verdad, muchas gracias. A mí sí se me aclararon algunos conceptos que sí tenía como un poquito de dificultad. Entonces, pues, y eso que no he podido practicar, pues, acá, porque, como le dije, yo estaba por allá haciendo una vuelta y me vine escuchando en el camino y me aclaró muchas cosas que yo tenía como dudas. Entonces, no, profe, de verdad que muchas gracias, darle las gracias porque, pues, a veces se me despejaron un poquito como ciertas cositas que tenía como pues que no las tenía muy claras. Y como usted lo explica, lo pone todo muy sencillo. Entonces, no, nada, profe, muchas gracias y pues para mí se ha quedado muy claro todo, muchas gracias. Listo, Diana, gracias a ti, ha sido con todo el gusto. ¿Alguien más? Sí, Listo, yo, profe. Liliana. No, pues, explicación final muy clara. Hablo por mí, ya la cuestión es práctica, Sí. porque con la explicación, pues, independiente de que haya sido tan clara, que la vea tan fácil, yo considero que necesito es practicar para poder manejar el programa. Correcto. No, pues, muy agradecida y veo que la investigación Quanti, pues, da unos datos muy puntuales, muy favorables, que dan a uno como una seguridad en lo que es, en los resultados que va a entregar. Claro que sí. Muchas Listo, gracias, Liliana. profe. Gracias, con gusto. Bueno, chicos, bueno, yo creo Profe, que sí, cuéntame. no, pues yo opino lo mismo pues que Liliana. Comparto la opinión de ella en que la explicación pues fue muy clara. La
el formato en sí, pues me parece muy práctico porque yo pienso que le ahorra a uno demasiado tiempo, pero sino que es Ujú, cuestión de saber aplicar, pues, o sea, saber hacer cada paso porque siempre es como un poquito extenso, pero ¿qué? ujú. Pero no, eso es cuestión de práctica, uno familiarizarse con ese formato y yo creo que logra uno un trabajo súper bueno. Tenía una pregunta. En el Sí, momento en que, cuéntame. digamos, al principio que cambiaste, digamos, cuando hablábamos de los grados, que lo cambiaste cada uno por números, uno Ah, puede sí. cambiar lo que quiera por números. O sea, digamos, cuando no está, que de inicio es un poco enredado, como lo que quiero decir, pero digamos, cuando están en letras, que lo quiero pasar a números, yo lo puedo cambiar de la forma que quiera. Ahí no hay Mira, ninguna sí, regla ni nada. en ese PSS tú siempre, cualquier palabra la debes pasar a un número, porque ese PSS no entiende de palabras, sino de números. Sí, ¿Listo? claro, Bueno, sí. entonces en los valores, claro, o sea, tú eres libre de poner los valores, pues porque es tu investigación, qué sé yo, por ejemplo, listo, y en grupos, a ver, grupos acá, quitamos esto, eliminar. Por ejemplo, si al grupo uno, ¿sí? O sea, yo lo tengo codificado así en la base de datos. Grupo uno le voy a poner, ¿cómo que le pusimos? Controles. Entonces le voy a poner acá controles, Ah, controles. sí. Añadir, o sea, yo en la etiqueta soy libre, puedo poner lo que quiera. Y al 2 le vamos a poner casos. Ah, Y ya, sí, sí. añadir, aceptar. Y vamos a ver si este software ya me lo deja cambiar. Ah, sí, mira, mi software está loco. Ahora no me lo dejo cambiar, ahora sí, mira. Por ejemplo, grupo, nos aparece 11222 y le doy acá en etiquetas de valor y ella me lo cambia. ¿Ven? Sí. Ah, Entonces sí. esas Ya. etiquetas son libres, eso depende del investigador, pues de, de la temática y de las variables que vaya a abordar en el estudio. Listo, profe. Muchísimas gracias. Muy clara toda la explicación. Muchísimas Con gusto, gracias. Cristina. Muy Profe, importante también lo que dice, perdón, muy importante lo que dice Sebastián, o sea, aparte como uno pone el código el que uno quiera, es un dato como un investigador va poniendo el código, y lo hagan siempre apartecito en otra hoja de Excel, porque como uno puede codificar muchas variables, digamos, descriptivas, nominales, bueno, entonces uno tiene que poner aparte para que después no se acuerde, se mantenga presente que a qué le puso uno, dos, bueno, los números que quiso poner, tener como presente esa parte. Uh-huh. Sí, eso es ideal. Por ejemplo, en las bases de datos, poder tener otra pestaña que le pongamos nomenclatura. Entonces, que pongamos esos valores. Por ejemplo, ok, si al grupo caso le asigné el valor 2, poner eso aquí. O sea, para que después en la codificación, aquí en ese PSS, lo que hicimos ahora, pues no nos vayamos a perder. Liliana, ¿ibas a decir algo? sí, profe, quiero hacerle una preguntita. Sí, ¿Qué cuéntame. diferencia hay entre el SPSS y el PSPP? Porque, Pues, ¿qué claro. voy? Cuando yo vi estadística, el profe nos enseñaba era el PSPP para hacer esta clase de trabajos en investigación cualitativa. Uh-huh. Pues mira, SPSS es desarrollado por IBM y es de pago, mientras que el otro que tú dices es de código abierto, entonces es gratis, o sea, todo el mundo lo puede descargar. Y por ejemplo, algo particular es que está disponible para Linux. SPSS no está disponible para Linux, sino para Windows y Mac. En cambio, el otro, pues tú lo puedes descargar en cualquier sistema operativo y no tienes que pagar por eso, es gratis. Muchas gracias, muy claro. Sino, sino que por funcionalidad sí, pues SPSS sí tiene sus ventajas. Tiene algunas otras pruebas estadísticas adicionales. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto, pero pues en el caso que ustedes lo puedan pagar pues por SPSS o no lo puedan tener como yo lo tengo en este caso, que, que lo tengo craqueado porque pues está costoso, entonces se descarga en el otro y ya, pero obviamente tiene un funcionamiento muy diferente, sino que pues yo en la universidad aprendí fue a manejar ese PSS, ¿no? Entonces son mundos distintos.
Bueno, chicos, yo entonces voy a dejar de presentar. Pues espero que les haya aportado en algo a ustedes esta noche y pues que ojalá se pudieran motivar un poco también por el tema de la investigación cuantitativa, que es verdaderamente valiosa, o mejor aún por la investigación mixta, ¿no? Yo siempre digo que pese a que uno tiene sus gustos, sus preferencias, por ejemplo, yo amo la investigación cuantitativa, otras personas aman la investigación cualitativa, aplicar una u otra metodología o enfoque de investigación depende básicamente del problema, ¿sí? O sea, un buen investigador sabe que esta metodología no depende de sus gustos, sino del problema a investigar. La investigación cuantitativa está mucho más orientada al análisis y estudio de variables objetivas, mientras que la investigación cuantitativa más a variables subjetivas. Por ejemplo, cuando hablamos de significados, sentido de vida, representaciones sociales, etcétera, etcétera, pues eso ya, si esa palabra la tenemos por lo menos en la pregunta, en el planteamiento del problema, ya sabemos que eso es sí o sí cualitativo, ¿sí? Mientras que si nos encontramos en la pregunta, por ejemplo, con desempeño, frecuencias, cantidades, ¿sí? Tendencias, predominancia, pues ya sabemos que estamos hablando de un problema que necesita un abordaje cuantitativo. ¿Listo? Sí, profe, muchísimas gracias. Realmente Listo. Con todo el bien. gusto. Espero volvérmelos a encontrar en algún otro momento de la vida. Katherine, ¿cómo van con las clases? Bien, profe, muy triste de que no